Buenas noches. Por aquí a alguien se le quedó las gafas. Ahora sí, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bueno, qué bueno. Cayendo agüita, pero bueno, eso no nos impide hablar del Señor. Les pido que por favor me acompañen al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 18. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 7 al 18. Dice la palabra del Señor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones y salteadores son, perdón, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrán rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poderoso Señor, bendito y alabado es tu nombre. Padre, hoy al acercarnos a ti, lo hacemos, Señor, con suma reverencia, sabiendo que tú eres santo, que tú eres perfecto, que eres glorioso y que has llevado a cabo, Señor, una obra perfecta y gloriosa al entregar a tu Hijo para morir en la cruz por pecadores como nosotros. Nos acercamos, Señor, ante ti confiadamente en esta noche porque sabemos que tú eres nuestra única esperanza. Sabemos, Señor, que son muchas nuestras limitaciones, son muchos nuestros pecados, es mucha nuestra maldad, pero sabemos que tenemos un sumo sacerdote que no, Señor, que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Un sumo sacerdote que tomó forma humana, Señor, y que recibió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados en esa cruz, aunque Él no conoció pecado, completamente santo y perfecto, murió en nuestro lugar y por eso, Señor, en esa noche queremos rogar, Señor, en su nombre, dirección, que tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestros corazones, nos guíe, nos ayude y que podamos, Señor, a pesar de nuestra debilidad, compartir este glorioso mensaje que es un mensaje de salvación, es una buena noticia y la mejor noticia que ha venido del cielo a la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, aquí en este capítulo Jesús dice dos cosas y él dice que él es la puerta, pero también dice que él es el pastor. Pero también el Señor aquí en este capítulo describe a los fariseos como falsos pastores y nos muestra el carácter del buen pastor en contraste con dos personajes. Habla de el ladrón y también habla del asalariado. Y bueno, vamos para poder entender un poquito lo que está ocurriendo aquí, vamos a observar un poquito hacia atrás
y voy a hacer un recuento de lo que viene ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que hay un hombre ciego que Jesús ha sanado en el día de reposo y los fariseos religiosos lo llaman y lo interrogan a ese hombre que había sido sanado y se ponen molestos. Lo que sigue a continuación es que dice la escritura que lo expulsaron de la sinagoga. Lo que estaban haciendo estos hombres era que estaban demostrando su falta de compasión con este hombre que Jesús había sanado en el día de reposo. Ahora, ser expulsado de la sinagoga era prácticamente una muerte social. Esta persona no podría hacer negocios ni podría tener amistades con nadie, porque la comunidad farisea religiosa del tiempo de Jesús era una comunidad muy cerrada. Entonces esto era por causa de los prejuicios religiosos de estos fariseos judíos. Ahora, ¿qué era lo que no querían estos judíos con todos sus rituales y con todas estas situaciones en las que ellas se veían interpretados se veían involucrados al interpretar la ley del Antiguo Testamento? Había un puntico en especial y ahorita lo vamos a ver. Y era que ellos no querían que nadie se acercara a Jesús, como dice el capítulo 9 y el versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. En el versículo 6 vemos que Jesús les habló por medio de una alegoría. Ahora, ¿qué es una alegoría? Una alegoría es una comparación de elementos diferentes, pero que nos quieren mostrar una misma realidad, una misma verdad. Y dice que ellos, los fariseos, no entendieron qué era lo que Jesús decía. Ahora, tengo una pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué ellos no entendieron lo que Jesús decía? El versículo 4, ahí de Juan 10 nos da la respuesta. Y dice que las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esos fariseos no habían escuchado y no habían atendido el mensaje de Jesús porque no estaban escuchando su voz. Ahora, entendiendo esto, Jesús va a entrar a continuación a ponerles otra analogía con la intención de que ellos puedan entender. Él lo va a hacer para tratar de explicarles. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Si notan en el versículo 7, él volvió nuevamente con la intención de explicarles una verdad que ellos no comprendían, pero estos hombres están ciegos y tienen sus oídos tapados. Ahora, el versículo tiene una expresión hebrea que es la repetición. De cierto, esto lo que hace es énfasis a que lo que Jesús va a decir a continuación, tenemos que estar muy atentos. Y Jesús les dice, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, para entender un poquito qué era la puerta y la puerta de las ovejas, vamos a mirar por un momento ahí mismo en este capítulo 10, el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí el versículo 10, aquí en el capítulo 1 nos habla del redil. ¿Qué era el redil? El redil era una especie de corral, era un muro construido con piedra donde los pastores venían y guardaban las ovejas y las guardaban especialmente en la noche para cuidar a las ovejas de que las fieras no vinieran a atacar a las ovejas. Por lo general estos rediles tenían una sola entrada y el pastor se acostaba o se sentaba en la entrada, así que si una oveja quería entrar o quería salir, tenía que entrar o salir por el pastor. Entonces, aquí el versículo 7, como leíamos ahorita, eh, el pastor
que estamos ilustrando, que tapaba esa entrada, se está constituyendo en una verdadera puerta. Por eso el versículo 7 nos dice, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora veamos el versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. ¿Y quiénes son los que vinieron antes de Jesús? Ahí se nos dice dos características de estos personajes. Dice que son ladrones y salteadores. Y Jesús lo que está haciendo referencia aquí es a los mismos fariseos o los líderes religiosos de Israel. Estos hombres, en vez de querer guiar a las personas a conocer a Jesucristo, a conocer a Dios, ellos, a través de su interpretación del Antiguo Testamento, lo que estaban haciendo sencillamente, y digo, su mala interpretación del Antiguo Testamento, ellos estaban precisamente, era alejando a los hombres de Dios. ¿Por qué? Por el ejemplo que acabamos de ver ahorita del ciego, que estos hombres, en vez de regocijarse o alegrarse con este hombre, lo que hicieron fue, en un acto de suma eh, falta de misericordia, lo expulsaron. Entonces, estos hombres con este falso conocimiento, ellos enseñaban a los demás supuestamente cómo ser salvos, pero solamente por pura tradición. Y eso es algo delicado porque sin la fe en Jesucristo y únicamente en Jesucristo el hombre no puede ser salvo. Es lo que nos dice la Escritura. Ahora, hay dos características. Dice que, versículo 8 dice que son ladrones y salteadores. A ver, un ladrón es aquel que él llega a robar algo y nadie se da cuenta. Pero la palabra salteador aquí es de la raíz asaltante. Y un asaltante es aquel que usa la violencia para robar algo. Muy parecido a estos fariseos de los que estamos hablando. A ver, es la misma, es sencillamente la misma ilustración. Capítulo 9, versículo 22, donde vemos, donde ya habíamos leído que estos hombres habían expulsado a este hombre ciego. También hay una comparación que vemos en el Antiguo Testamento, donde muchos otros falsos pastores de la antigüedad del pueblo de Israel solamente se apacentaban a sí mismos. Esto lo describió el profeta Ezequiel en Ezequiel 34, los versículos 2 al 11. Y me gustaría que los leyéramos. Ezequiel 34, versículos 2 al 11. Si me colaboras allí, Daniel, los voy a buscar por acá. Dice la palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis de la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis la pierniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor.
He aquí, yo estoy contra vosotros, estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Qué, qué descripción tan clara de lo que estamos hablando precisamente aquí. Unos pastores en la antigüedad que se apacentaban a sí mismos y tienen una fuerte reprensión por causa del Señor, pero el Señor es enfático en el versículo final. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Eso es algo que vamos a estar mirando ahorita. Eh, Veamos el versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallarán pastos. Ahora, Jesús es la puerta. ¿Y por qué Jesús es una puerta? Porque la escritura claramente nos dice que también Jesús es el único camino para llegar al Padre. Nadie puede ir al Padre si no entra por Jesús, si no es solamente por medio de Jesucristo. Ahora, Jesús lo que quiere hacer con el pueblo es precisamente sacarlo de estas tradiciones religiosas judaicas del pueblo de Israel y sencillamente atraerlos a sí mismo, atraerlos con cuerdas de amor, como nos dice la escritura. Aquí también hay dos palabritas que, que son muy interesantes y dice entrará y saldrá. Y esta es una expresión judía que significa completa libertad. Es algo muy parecido a lo que nos dice Juan en el capítulo 8, en los versículos 32 al 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesús los guía a estos hombres y Jesús nos guía. Pero ¿por qué lo hace Jesús? O sea, ¿por qué Jesús nos guía? El versículo 10 nos va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál es el ladrón aquí? El ladrón es precisamente el que trata de evitar que las personas se acerquen a Jesucristo, como lo están haciendo estos fariseos. Y estos ladrones, estos salteadores, lo que están haciendo precisamente es lo que nos indica el versículo: hurtar, matar y destruir. Ahora, Jesús nuevamente está haciendo con esas palabras una alusión a estos líderes religiosos que quieren evitar que los hombres conozcan o se acerquen a Cristo. ¿Recuerdan que estos fariseos habían expulsado al hombre que había sido ciego? Y lo que ellos querían era destruirlo en todo sentido. Ya habíamos hablado de lo que significaba la expulsión. Querían que este hombre sencillamente quedara excluido por completo de la sociedad, no pudiera comerciar, ni siquiera pudiera tener amigos en un acto de una falta de misericordia. Pero ahora en comparación con esto, vamos a mirar la misión del buen pastor. Dice el versículo 10, perdón, sí, ahí mismo en el versículo 10. Yo he venido, la parte B, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pensando en esto, ¿qué es
vida en abundancia. Y por allí pensando un poquito en esto de que yo he venido, eso me acuerda mucho, me hace pensar en un himno que dice, glorias magníficas Él dejó para buscarme a mí. Solo su incomparable amor le hizo venir aquí. El Hijo de Dios vino por amor a hombres pecadores como nosotros, a buscarnos para que no seamos condenados, sino que tengamos vida eterna en Él. Eh, Ahora el Señor nos va a decir cómo podemos tener esta vida en abundancia y qué es la vida en abundancia. Jesús nos había dicho que Él es la puerta. Ahora en el versículo 11 Jesús nos va a decir que Él es el buen pastor. Es el enfoque que vamos a tener en esta noche. Veamos cómo se da esta vida eterna. Versículo 11. Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y el enfoque de tener una vida en abundancia lo da el sentido de que el buen pastor su vida da por las ovejas. Nosotros no tenemos ningún valor en nosotros mismos, pues nosotros somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice la Escritura. El valor que nosotros podemos tener es que Jesucristo vino a este mundo, Dios se hizo hombre en la persona de su bendito Hijo para morir por pecadores como nosotros, en un acto de sumo amor y misericordia para rescatarnos de nuestros pecados. Ahora, veamos Marcos 10:45. Marcos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces ya estamos notando allí cuál es el valor y cuál es esta vida en abundancia. Se trata de la vida de Jesucristo. El Señor dijo, yo soy el buen pastor en comparación con estos falsos pastores. Entonces estamos viendo el contraste entre estos líderes religiosos que estaban apartando a las personas de conocer verdaderamente a Jesucristo y el buen pastor que entrega su vida por las ovejas. Ahora, Jesucristo es el buen pastor porque no solo Él cuida bien y guarda las ovejas, sino porque Él da su vida por ellas. Y definitivamente esto es algo que debe llevarnos a meditar. Eso es algo que debe realmente llevarnos a pensar profundamente en el valor que tiene este bendito Salvador, porque Él desde su gloria eterna tomar forma humana para morir en nuestro lugar. Él definitivamente no tenía por qué hacer eso, pero por amor y misericordia murió en nuestro lugar en una cruz. Eso es algo que realmente tiene que llevarnos a pensar y especialmente damos gracias al Señor porque nosotros que conocemos a Cristo en una manera muy limitada, pero sabemos que el Señor recibe, podemos comprender lo que se llevó a cabo, lo que se efectuó en nuestro lugar. Pero aquellos que aún no han conocido a Cristo, aquellos que no han tenido el privilegio de poderse acercar a Cristo y conocerle para que entiendan que la gravedad de sus pecados fue la que llevó a Jesucristo a morir en una cruz. Veamos lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Dice la Reina Valera, y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredaste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es un cordero perfecto que vino a tomar el lugar en sustitución de hombres pecadores, pero sin pecado, para reemplazarnos en todo en una cruz. Pero vuelvo y repito, sin pecado. Eh, veamos, veamos ahorita los versículos 12 y 13 se nos habla de cuál es el carácter del asalariado. Ahorita nos van a hablar de un nuevo personaje que es el asalariado.
mas el asalariado y que no es el pastor de la y que no es y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Quién era el asalariado? En aquel entonces, los pastores, cuando no podían cuidar a sus ovejas en el redil que ya describimos, ellos contrataban a una persona y le pagaban. Este asalariado tenía la misión de sacar a pastar a las ovejas, pero si de repente venía una fiera y las quería devorar, él no iba a arriesgar su vida, él no iba a poner su vida por unas ovejas que no eran suyas. Es otra referencia a estos líderes religiosos, a estos fariseos. Esos fariseos no querían que las personas se acercaran a Jesús. Entonces, a estos fariseos solamente les interesaba su bienestar personal. En el caso del asalariado, solo les interesaba la paga, pero no estaban interesados para nada en las ovejas. El versículo 3 en la parte final dice que ellos no están interesados en las ovejas porque no les importan las ovejas. Realmente el problema del que nos está hablando el Señor aquí es que el asalariado no amaba las ovejas y también de esto los fariseos eran un buen ejemplo. Y tengo tres ejemplos. Hay un ejemplo que nos muestran los evangelios donde estos fariseos no habían mostrado ningún interés por un paralítico que el Señor sanó. También hay otro ejemplo donde no habían mostrado compasión por una mujer que habían sorprendido en el acto de adulterio, sino que la querían apedrear. Y el último ejemplo que tengo es el ejemplo de este ciego. Como estamos leyendo aquí, lo expulsaron de la sinagoga. O sea que estos fariseos son unos hombres inmisericordes que no tienen compasión de las ovejas, pero Jesús es el buen pastor. La buena noticia es que Jesús es el buen pastor. Ahora, hay unas características que tienen las ovejas y las ovejas dependen absolutamente de que el pastor las cuide, de que el pastor las alimente, porque las ovejas son torpes y su inclinación natural es descarriarse. Eso es lo que es una oveja y de pronto si alguien ha visto una oveja, saben, saben cómo es el comportamiento de una oveja, son mansas, son torpes y si el pastor no las guía, pues se descarría. Y este es precisamente un muy buen ejemplo para nosotros los hombres. Todos nosotros, como dijo el profeta Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Entonces veamos el ejemplo que nos pone la escritura aquí. Ahora, el versículo 15 dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. A diferencia de esos falsos pastores que ya hemos mencionado, el Señor Jesucristo no había venido a quitar la vida de las ovejas, todo lo contrario, Él había venido a dar su vida por las ovejas. Veamos qué nos dice Juan 15:13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. Y tengo una pregunta, ¿será que si de pronto un amigo nuestro, un ser querido, está en peligro de muerte, ¿será que tenemos la valentía de nosotros poner nuestra vida en lugar de él? Aún si este fuera el caso, si de pronto nosotros pudiésemos dar nuestra vida por rescatar la vida de otra persona que se encuentra en peligro, nuestra vida no tendría ningún valor para rescatar a esa persona de sus delitos y pecados. Es solamente la vida perfecta de Cristo. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesucristo es quien puso la vida por pecadores como nosotros.
Así como el Padre me conoce, dice el versículo 15, y yo conozco al Padre. Y esto nos habla de un conocimiento íntimo, de un conocimiento personal. Y lo que Jesucristo nos quiere dar a entender aquí es que nosotros debemos conocerle de esa manera. Y quieren saber dónde nosotros conocemos, eh, conocemos al Padre y conocemos al Hijo. El carácter de Dios se revela perfectamente en la cruz del Calvario. Es allí donde podemos ver la perfección de lo que Dios hizo. ¿Y por qué digo esto? Porque si quizás me atrevo a decir, si cualquiera de nosotros, y me voy a poner como ejemplo personal, si yo hubiese sido el que estaba en la cruz, maltratado, golpeado, desfigurado, con su cuerpo desgarrado, eh, yo quizás no hubiese dicho palabras como, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sino lo que yo hubiese hecho muy seguramente es haber dicho, Padre, castígalos porque ellos sí saben lo que están haciendo. Y estoy seguro que estos fariseos, ellos conocían muchas de las profecías del Antiguo Testamento porque eran conocedores a perfección del Antiguo Testamento, pero aún así eran líderes ciegos, eran líderes que habían tapado sus ojos y sus oídos a las verdades espirituales de Dios. Y yo espero en el amor del Señor que si usted no ha conocido a Cristo, si aquí hay una persona que no ha tenido el privilegio de conocer al Señor, no haga y no siga el ejemplo de estos judíos, de estos fariseos que querían imponer sus conceptos y prejuicios religiosos para no acercarse y para evitar que las personas se acercaran a Cristo. Jesucristo es el buen pastor. La buena noticia es que este buen pastor eh, entregó su vida. Este buen pastor murió en la cruz por nuestros pecados. Y dice el versículo 15 al final, y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, la muerte del pastor, en el caso que estamos relatando, iba a significar seguramente la muerte de las ovejas. Las ovejas tienden a descarriarse. Y si el pastor moría, iban a venir las fieras y las iban a devorar. Pero lo maravilloso, lo extraordinario de este relato es que la muerte del pastor iba a significar la vida de las ovejas. Jesús da vida muriendo. Esto es algo paradójico, pero es que la vida de Jesús es una vida perfecta, es una vida santa, es una vida gloriosa, es una vida sin mancha, sin pecado y sin contaminación. Y el pecador que se acerque a Jesucristo por medio de la fe y el arrepentimiento va a tener precisamente el perdón de sus pecados y el poder entrar a la vida eterna. Él es la puerta, pero Él también es el buen pastor. Ahora, al Cristo morir en la cruz por nuestros pecados, Jesucristo nos está otorgando de pura gracia y por medio de la fe una vida que no tenemos. ¿Y cuál es esa vida? Vida eterna. El versículo 16 nos habla, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer a mí. Y estas ovejas que no son del redil eh, son los gentiles, el pueblo no judío, y Dios en un acto de amor y misericordia pensó en nosotros. No sé si aquí hay un judío, pero nosotros somos pueblo no judío, somos gentiles. Y Dios dice que a nosotros Él también debe atraer a Él. Esto habla del amor, la compasión y la misericordia de Dios. Ahora, los versículos 17 y 18, para ir terminando, dice, nos hablan precisamente de la autoridad de Jesucristo sobre la muerte. Dice, por eso el Padre me ama, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y la razón por que Cristo murió en la cruz no fue por imposición. Dios murió en la cruz por obediencia al Padre
y por amor a nosotros. Ese fue el propósito de la muerte de Jesucristo en la cruz. Ahora, el versículo 18 nos dice que nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mm, ¿Será que a Jesús, cuando él estaba en la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo diseñando el plan de salvación, será que de pronto a las tres personas de la unidad se les pasó por alto algo o de pronto alguien o algo más bien se les salió de las manos? ¿Será que ellos en el interés de salvar la vida de las ovejas eh, ocurrió algo y no tenían otra cosa sino que un plan B? Definitivamente no. La muerte de Jesucristo ocurrió, dice la Escritura, que según el conocimiento anticipado de Dios, la soberana voluntad de Dios de otorgarle vida a pecadores culpables como nosotros. Esto definitivamente es algo que tiene que llevarnos de verdad a pensar y no desechar las verdades de la palabra de Dios. Como decíamos ahorita, Pedro nos habla de que fuimos rescatados. Y la manera en cómo fuimos rescatados habla de dos cosas. Dice que no con cosas corruptibles como plata, oro, metales preciosos. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo. Con la sangre, con su vida. Él derramó su sangre para morir en nuestro lugar en esa cruz. Y lo maravilloso de eso es que Jesús venció el poder de la muerte. La escritura nos dice que al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Y qué hizo Jesús al resucitar de entre los muertos? Pues él compró vida eterna para personas que no lo merecen. Veamos nuevamente el versículo 17 de Juan 10. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Isaías 53, de los versículos 5 al 7, dice, mas el herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por su herida y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. A ver, aquí el pastor, según este texto, se convirtió en oveja. Aquí el pastor que cuida el rebaño se convirtió en una oveja, pero con el propósito de morir por sus ovejas. Si ven, si ven las características del buen pastor del que estamos hablando, si ven las características de este buen pastor que en un acto de suma misericordia se convierte como uno de nosotros para morir en nuestro lugar. Cristo, Cristo es un poderoso Salvador. Cristo es alguien digno de toda nuestra admiración, de que de verdad podamos venir a Él con confianza, en arrepentimiento por medio de la fe para que tengamos el perdón de nuestros pecados. Por eso es que el capítulo de Juan, el capítulo 1 de Juan, el versículo 29, cuando Juan el Bautista ve a su primo Jesucristo venir, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la antigüedad se sacrificaban muchos corderos para cubrir con su sangre el pecado del pueblo durante un año, pero aquí Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El llamado en esta noche es que con urgencia vengas a Cristo si no lo conoces. El llamado esta noche es que te acerques a Cristo porque Él y solo Él es la puerta hacia el Padre, no hay otra puerta. No son los pensamientos personales, no es la religión, no es
ni siquiera nuestras buenas obras, es solo Jesucristo. Y Él, y solo Jesucristo es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Así que urgentemente les hacemos el llamado, vengan a Cristo, vengan a Cristo, porque este buen pastor su vida dio por las ovejas. Vamos a orar. Padre, cuán bueno y misericordioso eres. Cuánta bondad, Señor, radica en tu perfecto y santo ser. Pensar, Señor, en criaturas tan limitadas como nosotros y nuestra mayor limitación, Señor, que nos aparta de ti es nuestro pecado. Por eso, Señor, queremos rogar a ti tu misericordia. Queremos rogar, Señor, que así como un día despertaste, abriste nuestros ojos espirituales para que podamos verte tan glorioso como tú eres, hoy, Señor, sea el gran día para que un pecador confiese a Jesucristo como su Salvador. Que hoy sea ese grandioso día, Señor, donde tú con tu infinito poder saques, Señor, de la mortandad espiritual a esta vida gloriosa que solamente puede dar tu Hijo Jesucristo. Oh Padre, gracias por ser esa única puerta de acceso a ti a través de tu Hijo Jesucristo, pero también gracias por ser el buen pastor. Estos falsos pastores de Israel, Señor, su misión era no tener misericordia de las ovejas, era expulsar, era matar, hurtar y destruir. Pero Señor, pero tú como buen pastor diste tu vida por las ovejas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no tenemos con qué pagarte, Señor. Solo nuestra débil gratitud. Y Padre, por favor, escucha nuestra súplica porque lo hacemos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que por favor salve, Señor, a aquellos que no te conocen, que los traigas a la luz verdadera y que, Padre, que ellos puedan ser uno contigo, así como tú y el Padre son uno. Te damos muchas gracias en esta noche, Señor, y Padre, quedamos en tus preciosas manos, seguros y confiados, porque tú nos guías, tú nos pastoreas y nos guardas. Y te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga.